Dice la Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 18: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí encontramos, dice la Biblia, la palabra de Dios, aquí encontramos el llamado de Dios. Un llamado especial porque está llamando al arrepentimiento. Por eso Dios dice a través del profeta Isaías: venid, ven, estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero darte un dato de un hombre que escribió en el siglo pasado. Él escribió lo siguiente. Dice, en el siglo, refiriéndose al siglo XX, porque él escribió antes, dice: en este siglo, es decir, en el siglo XX, fuerzas siniestras están activas. Las religiones falsas abundan por todos lados. El nacionalismo está barriendo la tierra. El comunismo es el arma más poderosa jamás forjada por el ingeniero satánico. Forjada amenaza con barrer el cristianismo. La energía atómica tiene a su merced a la humanidad. Se profetizó que en los siguientes 50 años serán los más significativos para la historia de la humanidad. Eventos de consecuencias y alcance mundial ya están arrojando sus sombras ante ellos, estos eventos. Se han inaugurado movimientos colosales, unos para bien y otros para mal. La raza humana enfrenta la destrucción. Son inevitables juicios cataclísmicos, la revolución con sus errores. Toda la creación gime. Los dolores de parto de una nueva era están siendo sentidos en todo el mundo. Otra vez se oye el sonido de algo que está en movimiento. Y cuando este hombre escribe esto, la frase final se refiere a la venida, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice: Dios, una vez más, en la lectura bíblica que hace un momento leímos en una lectura del capítulo 17 del libro de los Hechos, hay un versículo en el que dice la palabra de Dios que Dios, ¿verdad? Que Dios está llamando al arrepentimiento. ¿A quién? A toda la humanidad. Es Dios, es el llamado de Dios a un verdadero arrepentimiento, para que las personas, las gentes, las naciones, los reyes se den cuenta que el mundo entero está bajo el maligno, y que, como dice la Biblia, que somos pecadores. Dice la Biblia que todos pecamos, que no hay justo ni alguno. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 6, también dice 6:23, ¿verdad? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este llamado de Dios a través del profeta Isaías es un llamado, es una invitación. Por eso se le considera un llamado. Este no es un imperativo, este no es una orden, es un llamado. Por eso dice: ven y luego, ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este llamado es el llamado al verdadero arrepentimiento. Te invito, por favor, que busquemos en nuestra Biblia. Dice Hechos capítulo 2, versículo 38 solamente. Vamos a leer algunas porciones de la palabra de Dios. Libro de los Hechos, en el capítulo 2. El versículo es solo el 38. Si estás ahí, leamos juntos solo este versículo. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
la Biblia y del Dios verdadero es un llamado al verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista comenzó su ministerio, dice la Biblia que Juan comenzó y el mensaje de Juan era: arrepentidos, arrepentidos, arrepiéntanse. Y Juan, dice la Biblia que Juan movía la multitud de sí, dice la Biblia que él era el precursor, era el que preparó el camino del Señor. Por eso cuando le dijeron, algunos creyeron que Juan era el Cristo, ¿verdad? Y le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Y él dijo: yo no soy el Cristo, yo solamente soy uno que viene preparando el camino del Señor. Pero el mensaje de Juan era: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Un llamado al verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia en Marcos, bueno, ese es el pasaje, en Marcos lo relata en el capítulo 1, versículo 15, relata precisamente el ministerio, el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, por favor, si me pueden seguir o llegan primero que yo, pueden leerlo antes que yo, lo pueden hacer. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 3, el versículo número 1 y 2 dice, bueno, también es una porción que habla acerca del ministerio de Juan. Bien, vamos a leerlo juntos. Dice versículo 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el llamado de Dios al arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios a un verdadero arrepentimiento, porque la Biblia dice, nos muestra, por ejemplo, dice el libro de Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, mira lo que dice la Biblia, o lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 59, del versículo, bueno, podemos leer desde el 1, especialmente pongamos atención en el versículo 2 también, pero dice aquí la Biblia, dice el Señor: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Versículo 2 dice, ¿cómo dice? Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. El pecado, la iniquidad, el quebrantar los mandamientos de Dios ha hecho una división, ha hecho una muralla. Ese es el gran abismo que separa el Dios santo del hombre pecador. Por eso dice la Biblia que necesitamos un puente, necesitamos un mediador, necesitamos un salvador. Y aquí el llamado de Dios una vez más es al arrepentimiento. Arrepiéntete. Cuenta la historia de un hombre que decía que creía en Dios, que tenía una gran fe en Dios, y entonces se anunció. Llegaron a la ciudad, al lugar donde él estaba, al pueblo, era un pueblo, llegaron al pueblo donde él estaba y le dijeron las autoridades: tienen que todos que salir de aquí porque viene una gran inundación. Y ese hombre dijo: no, yo confío en mi Dios, Él me va a salvar, Él ha prometido estar conmigo, así que yo me voy a quedar aquí. Y vino la inundación, y entonces llegaron los hombres en lancha y le dijeron a ese hombre: sube a la lancha para que salves tu vida. Y este hombre les dijo: no, yo confío en mi Dios y Él me va a salvar. Cuenta la historia que después en un helicóptero le quisieron salvar a ese hombre y él dijo: no, yo confío en mi Dios, tengo fe en mi Dios y Él me va a salvar. Dice la historia que este hombre murió y fue a la presencia de Dios, y Dios le dijo a Dios: tú dijiste que ibas a estar conmigo, tú dijiste que me amabas, tú dijiste que me ibas a ayudar siempre, tú dijiste que me ibas a ayudar en todo momento. Y Dios le dice: cuando iba a empezar la inundación, yo envié unos hombres para que te alertaran y tú no les hiciste caso. Y cuando el agua empezó a subir, envió otros hombres en la lancha y tú tampoco quisiste subir a la lancha. Y cuando estaba ya al borde de la muerte, envié ese helicóptero, ¿verdad? Y tú tampoco quisiste. ¿Sabes? La humanidad sin Cristo así está. Dios, en el sentido espiritual, envía como un salvavidas. ¿Y sabes qué hace el ser humano? Rechazando el regalo de Dios, rechazando la salvación de Dios, rechazando el rescate de Dios, rechazando a los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque están esclavizados en sus delitos y pecados. Son esclavos, dice la Biblia. Éramos esclavos de Satanás, dice la Biblia. Éramos
casi predicación, ¿verdad, hermanos? Joel capítulo 2. Creo que mi Biblia ya se perdió. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Si están ahí, leamos en voz alta. Solamente el versículo 12 y 13 dice la palabra de Dios: por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dice una vez más aquí Dios a través del profeta Joel: arrepiéntanse, pero de todo corazón, un verdadero arrepentimiento. No rasguen sus vestiduras, rasguen su corazón, un arrepentimiento verdadero. ¿Sabes, hermano, por qué muchas personas siguen caminando a la condenación eterna? Porque no se han arrepentido de veras, no quieren dejarnos de adulterar, otros de fornicar, otros de emborracharse, no quieren dejarnos, bueno, voy a decir algo muy atrevido, no quieren dejar hasta el fútbol, ni el fútbol lo quieren dejar, porque es más importante el fútbol, o es más importante el trabajo. Y hemos hecho, algunos cristianos, somos idólatras. O algunos, hace años aquí vino un hombre, yo lo conocí soltero, porque él venía de un pueblo con otro amigo soltero. Y no lo digo para juzgarlo a él, lo digo porque es la verdad. Este lugar había puro polvo, aquí no había losa, no había piso, había puro polvo. Y nació su primer hijo. Y él dijo: hay mucho polvo, le va a hacer mal a mi hijo. Y se fue. ¿Sabes cuándo volvió a la iglesia? Jamás. Creo que su hijo ya se casó. Han pasado más de 30 años, creo. Qué lejos de equivocados estamos. De cosas que no son buenas. Dice la parábola me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 13, por favor, a la explicación, porque el Señor Jesús estaba enseñando por parábolas, y después a los discípulos les explicaba la parábola, ¿verdad? Porque a veces ni los discípulos entendían, ¿verdad? Y les explicaba: Señor, ¿por qué nos habla? Bueno, a los demás, ¿verdad? Les hablaba por parábolas, pero a los discípulos les declaraba el significado de las parábolas para que aprendieran los discípulos, ¿verdad? Evangelio de Mateo capítulo 13 está la parábola del sembrador, ¿sí? Pero en el versículo 18, capítulo 13, versículo 18 está la explicación de la parábola del sembrador. ¿Están ahí? Vamos a ver alternadamente, por favor, hermanos. Yo leo el versículo 18 y ustedes el siguiente. Dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Lean. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene malo y regalado lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿cómo dice? Con gozo. Sigan leyendo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lean el siguiente. Mas el que fue sembrado en la tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En 4 campos fue sembrada la misma palabra, y solo en una cuarta parte la palabra o la semilla de la palabra que fue sembrada rindió un verdadero fruto. ¿Sabes qué significa que los otros tres campos, ¿sabes qué significa? No hubo un verdadero arrepentimiento.
momento no significa un poco es tiempo, no significa. Aquí no. ¿Sabes qué significa? Puede ser semanas, meses y años. Puede ser. Eso significa. Y hay personas que acercan a Cristo, o dicen acercar a Cristo, y hay personas que pasan al frente, hay personas que levantan su mano, hay personas que se bautizan, hay personas, hombres y mujeres que en las iglesias colaboran, apoyan, trabajan, pero ¿sabes qué pasó? Lo que dice ahí la Biblia. No, vuelven atrás, ¿Cierto? abandonan. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Dice la Biblia, en el libro de Corintios, dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? ¿Sabes quién es? El que no ha nacido de nuevo, hombre o mujer. El que no ha tenido un verdadero arrepentimiento, el que no ha confesado realmente su pecado, está apartado, porque dice Proverbios, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Personas que solamente están un tiempo o años en una iglesia, pero después vuelven al mundo. Dice la Biblia, primera de Juan, el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, salieron de nosotros. ¿Para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. En otras palabras, no todos son verdaderos cristianos. No todos son redimidos. No todos son salvados. No todos. Por eso Jesús dice, muchos son llamados. ¿Cuántos escogidos? Pocos. Pocos. ¿Y cómo dice la Biblia que es el camino ancho y espacioso? ¿Cómo dice que lleva a la perdición? ¿Cuántos van por ese camino? Muchos. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ese camino. Y me atrevo a asegurar que hasta bautistas van en ese camino, engañándose a ellos mismos, pastores engañándose a ellos mismos, líderes engañándose a ellos mismos, hermanas, mujeres que aparentan piedad, pero en realidad no han nacido de nuevo. No hay un nuevo nacimiento. Jesús dice, el árbol bueno da un fruto bueno. Y el árbol malo da un fruto malo. Así que por el fruto se conoce el árbol. ¿Sabes? Cuando una persona no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia y tampoco le gusta ir a una iglesia cristiana donde se alabe a Dios verdadero, ¿esa persona es salva? ¿Sí? No. ¡Claro que no! No hay el nuevo nacimiento. ¿Recuerdas a Nicodemo? Va de noche buscando a Jesús, y de noche, porque era un rabí de la sinagoga judía, y ya habían dicho en las sinagogas judías que todo el que creyera en Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga judía. Y Nicodemo va de noche y le pregunta al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Recuerdas? ¿Y qué le dice Jesús? Es necesario nacer de nuevo. ¿Y ese hombre religioso? Bueno, era religioso, no era tan inteligente, ¿verdad? ¿O sí? Ese hombre religioso que dice, ¿puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Ah, que Nicodemo era tan vivo, ¿verdad? Esa se la creo a aquella de los niños inocentes. Pero un rabí, un maestro de la sinagoga, un fariseo de fariseos, probablemente, ¿verdad? No hay. El llamado de Dios sigue siendo al verdadero arrepentimiento. Amén. Si no hay arrepentimiento, dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice que si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay salvación. Eso dice la Biblia. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, déjame decirte, no te confundas y no dejes que te confundan. No te confundas cuando hay personas que dicen, es que sí, yo estoy tratando de cambiar. Sí, es que yo estoy tratando. Mira, antes fumaba mucho, antes bebía mucho, antes golpeaba, maldecía mucho, pero ya lo voy bajando. Déjame decirte que están engañados por Satanás. Ese es el engaño de Satanás. Un poco de levadura echa a perder toda la masa, dice la Biblia. Y cuando las personas
Bueno, la Biblia dice que es pecado, no es un problema ni enfermedad. ¿Cierto? Y hay cerveza así, con pura cebada, ya no tiene alcohol, pero es cerveza, ¿o no? Pero no te emborracha igual. ¿Pero qué dice la Biblia? Es que la Biblia no dice algo acerca de las Tecate, ni de las Coronas, ni de cuál, y de la Victoria, de cuál. No sé cuál era tu favorita, hermano. Eso no dice la Biblia, pero la Biblia sí dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén, ¿cierto? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yes. Y no nos presentamos como mejores. Es la gracia de Jesús, es la sangre del Cordero que nos ha limpiado de todo pecado. No pises, hermano, no pises por los terrenos de Satanás. Recuerda, Satanás conoce más la Biblia que tú y que yo. Satanás sabe griego, hebreo, y Satanás sabe diferentes idiomas. Y él dice la Biblia que es astuto. ¿Sabes por qué la Biblia le llama el padre de mentira? A él le llama el padre de mentira. No, es engañador. Es astuto, te va a decir, no leas tu Biblia, no ores, no seas fanático, no evangelices a nadie, no le hables a nadie de Cristo, pasa desapercibido en tu trabajo, no sea que se den cuenta que eres cristiano y te van a atacar. ¿Sabes de quién viene eso? De la serpiente antigua. Pero puede venir también de un corazón que no ha sido redimido por la sangre del Cordero. Un corazón que sigue estando muerto en sus delitos y pecados. Un corazón, dice Judas, la carta que escribe Judas, dice los sensuales. ¿Sabes quiénes son los sensuales? Los que no tienen el Espíritu Santo, que se dejan llevar por su carne, que se dejan llevar por su propia concupiscencia, que se dejan llevar a arrastrar por su propia deseo carnal. Esos son los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pablo dice también cuando escribe, los que solamente piensan en la comida, que solamente piensan, así, puros bajos así, y si $10 mejor, los que aman el dinero, la avaricia, la codicia. La Biblia dice, solo piensan en lo terrenal. Sus planes, sus propósitos, sus metas, ¿sabes en dónde están? ¿Sabes dónde están? En este mundo. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y la Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Y la Biblia dice que damos tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta. ¿Sabes dónde está más seguro lo que hagamos? ¿Sabes dónde está más seguro? En el cielo. No es seguro aquí en los bancos, ni siquiera el banco que tienen esos reinos poderosos, ¿verdad? Ni ahí está seguro. La Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta, ni ruin corrompe. ¿No? Riquezas eternas. La verdadera riqueza, hermanos, la verdadera riqueza no está aquí. No tengo nada contra tu casa, ni contra tu carro. No tengo nada contra tus cuentas bancarias, hermano. No me da coraje cuánto dinero tienes en el banco, no me da coraje. La Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo. Amén. Porque cuando vayamos, cuando dejemos este mundo, ¿qué dice la Biblia? Nada hemos traído y sin duda nada habremos de llevar. Preguntaron cuando murió Rockefeller. No sé cuándo murió. No conocí a ese señor, no era mi amigo. Si hubiera sido mi amigo, no estaría yo tampoco, ¿verdad? Pero cuando murió Rockefeller, preguntaron: ¿Cuánto dinero se llevó? Y la respuesta fue: nada. Porque los ataúdes no tienen montaje. Bueno, si quieren, ¿verdad? Así en la antigüedad se les echaban sus riquezas a algunos reyes o gobernantes o poderosos, pero esas riquezas, por eso había y sigue habiendo saqueadores de tumbas, ¿verdad? Porque los muertos nada pueden llevar. Dice la Biblia, Apocalipsis, capítulo 9, por favor. Por favor, hermano. Apocalipsis, capítulo 9. Y quiero decirte que este capítulo de Apocalipsis está describiendo un evento profético que no ha sucedido. Es un evento profético que todavía no ha sucedido, pero sin duda dice la Biblia que sucederá. Así que leamos parte del capítulo 9, dice:
Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículos 20 y 21 dice, lean conmigo los que están ahí. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mira, hermano, mira por favor a qué grado el pecado va llevando al ser humano, a qué grado el pecado. Y aquí dice la Biblia, Juan, cuando recibe esta revelación celestial, que todavía no pasa, dice, y esos hombres, los que no fueron muertos por las plagas, que describen los versículos antes, dice, no se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y dice el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sabes, hermano? Hoy día sigue pasando lo mismo. Personas que no se arrepienten de robar, no se arrepienten de matar, no se arrepienten de maldecir, no se arrepienten de sus borracheras, no se arrepienten de adulterio, personas que no se arrepienten de adorar a las imágenes que no tienen, dice la Biblia, dice el salmista en el Salmo 115, los ídolos de las naciones son de oro y plata, ¿verdad? O de otras materiales. Tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, tienen boca, mas no hablan, oídos tienen, mas no oyen. Y semejantes son a los que confían en ellos. Pero, ¿a qué se refiere ese pasaje solamente? Bueno, sí se refiere a ídolos literales. Pero déjame decirte que el pueblo cristiano, Israel, llegó a tener ídolos que los escondió, que trató de esconderlos, creyendo que de Dios podía esconderlos. Y de Dios no podemos esconder. Quiero, hermano, preguntarte lo siguiente. Dice el salmista, examina, oh Dios, y ve mi corazón, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Me atrevo a pensar y asegurar que hay muchos cristianos que tienen ídolos, que tenemos ídolos, adoramos ídolos. Y no me refiero que tengas en tu casa una estatua de oro o una imagen de quien sea, no me refiero a eso. Me refiero a esas cosas, costumbres, gustos, ideas, filosofías, etcétera, etcétera, que decimos, no es tan malo, no pasa nada. Y se convierten, dice la Biblia, se convierten en ídolos. En eso se convierte, ¿no? En ídolos. Y entonces, un ídolo llega a tomar el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿Quién debe ser el número uno en el corazón de un verdadero cristiano? Dios. ¿Quién? La Biblia dice que Dios. Y no nada más dice que el número uno, dice que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y también con toda nuestra alma, con todo. Porque Él no quiere ser el segundo y tampoco quiere las obras. ¿Quién es el primero en nuestra vida, hermano? ¿Quién es? ¿Es Él? Porque si Él no es el primero, entonces estamos en problemas graves. Estamos en problemas graves si Él no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Creo que esto es parte de por qué hoy el pueblo cristiano está tan débil. Creo que esta es una de las causas por qué muchos cristianos no crecen, no maduran, no damos fruto. ¿Sabes por qué? Porque Él no es el primero. Él no ocupa el primer lugar. Y Él lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente. ¿A Dios lo podemos engañar? Él sabe perfectamente.
Cuenta la historia de un hombre cristiano que le pidió a Dios: Dios, dame mejor trabajo, para que mi familia esté mejor, para que mis hijos coman mejor, para que mi esposa esté mejor, para que nuestra familia esté mejor. Y entonces Dios lo bendijo con un buen trabajo, un sueldo remunerado. Se pudo comprar un carro para pasear a su familia. Pero ¿sabes qué le pasó a este hombre? Ya no asistía a la iglesia los domingos, porque llevaba a su familia a pasear. Es que mis hijos necesitan descansar, es que mi esposa necesita vacaciones, es que nosotros necesitamos descansar. Y no se puede descansar el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, hermano. No se puede descansar. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. ¿Y sabes qué? La frase, una de las frases que creo yo que es la frase no más importante, sino que nos enseña más, de una manera muy clara, a qué se refiere todo el capítulo 3 de Eclesiastés. Porque dice tiempo de nacer, tiempo de morir, ¿verdad? Pero también dice tiempo de trabajar. Sí dice, ¿verdad? Y tiempo de descansar, tiempo de juntar piedras y tiempo de esparcir piedras. Pero la frase clave, ¿sabes cuál es ahí, hermano? Bueno, dijo un hermano: te voy a dar una joya. Esto no es una joya, ahí está, no, porque a veces no la vemos. Dice: todo lo que se quiere. Lo voy a decir una vez más: todo lo que se quiere. Ahí está la joya. ¿Sabes por qué no maduramos? ¿Sabes por qué no crecemos? ¿Sabes por qué no ganamos almas para Cristo? ¿Sabes por qué la iglesia no explota? ¿Sabes por qué el evangelismo no arrasamos con Querétaro, con esta colonia y con las demás colonias en el nombre de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque ahí está la clave. ¿Qué dice la clave? Todo lo que se quiere. ¿Y quiere decir? No queremos. Hermano, trabajo tanto que llego tan cansado a mi casa, tan cansado que lo único que pienso es descansar. ¿Y qué culpa tiene Dios? Y entonces le estamos dando lo mejor a Él. Mentimos. Además, lo natural sería trabajar 8 horas, ¿no? Pero el día tiene 24 horas, ¿no? Si 8 horas trabajamos, ¿en dónde quedan las otras 2/3 partes? ¿En dónde quedan? Bueno, dormir, hermano, es que tengo que dormir 8 horas. Bueno. ¿Y las otras 8? ¿Dónde quedan? Hermano, es que tengo muchas cosas que tengo que revisar de mi trabajo o el hogar. Y entonces, cuando haces cuentas, 8 de dormir, 8 de trabajar y 8 de hacer tus cuentas, la pregunta es: ¿en dónde queda el tiempo para nuestros hijos? ¿En dónde queda? ¿Sabes dónde queda? No hay tiempo. Pero lo más importante, no hay tiempo. Y entonces, ¿hay madurez en nuestra vida? Hermano, ¿hay fruto en nuestra vida? ¿Nuestros familiares se van a convertir a Cristo? Hermano, ¿nuestros familiares van a ver un cristianismo verdadero? ¿Van a ver cristianos que confiamos en la palabra de Dios? Cristianos que ordenamos nuestros horarios, pero sobre todo cristianos que le damos a Dios el primer lugar. Yo te voy a dar lo mejor. Se dice de un predicador, creo que todavía vive, John MacArthur. Bueno, yo escuché a hijo hace unos años aquí en la Ciudad de México predicando. Él dice, da testimonio de su papá era, no sé si vive, pero su papá era predicador también. Y dice el hijo, John MacArthur dice: yo siempre veía la luz de la oficina de mi papá todos los días a las 4 de la mañana, prendida. Todos los días. Aunque él estuviera enfermo, todos los días a las 4 de la mañana. ¿Sabes qué hacía su papá? Estaba orando, estaba preparando sus sermones, estaba clamando por su ministerio todos los días a las 4 de la mañana. Todos los días. Se dice de un hombre que pasó 37 horas sin comer, sin tomar agua, orando a Dios.
y no se le había muerto vivo, ni estaba enfermo de cáncer. 36 horas orando a Dios. Moisés pasó 40 días arriba en el monte Sinaí. 40 días. Moisés. Y cuando bajó del monte Sinaí, la Biblia dice que su rostro brillaba como rostro de ángel. Y tuvo que poner un velo en su rostro Moisés para que Israel no se corrompiera. Hubieran hecho una imagen de Moisés, lo hubieran adorado, ¿verdad? Ya habían adorado un becerro, ¿verdad? Que dice, que dijo Aarón, ¿verdad? Cuando Moisés los confrontó, que dijo Aarón, nomás echamos todo ahí, echamos todo, les dije que echaran ahí el oro, que echaran todo, y salió el becerro. Así como no, cuentan Lucas de Vaqueros. Por cierto, ese becerro lo están renovando y andan paseándose. Que también trajeron uno, ¿verdad? Y ten cuidado, tengamos cuidado. Ese becerro en todo el mundo representa el imperio de Satanás, de Babilonia, de Egipto y de la obra perfecta de Satanás. Eso representa, hermano. Así que no te dejes engañar, que te digan, mira, con este becerro tu prosperidad, tu trabajo, tus hijos, la ciudad va a prosperar. Déjame decirte que ese es el engaño de Satanás. Y veamos lo que dice la Biblia y preparémonos para enfrentar lo que la Biblia nos muestra que tenemos que enfrentar. Por último, bueno, casi lo último, diría, hermano, este llamado de Dios al arrepentimiento, quiero repetir una vez más, el llamado de Dios es a un arrepentimiento verdadero, sincero, reconociendo que somos pecadores y abandonando el pecado. Todo lo que Dios diga que es pecado, yo lo abandono todo. Si tú dices que es pecado esto, es pecado. Si tú dices que debo dejar esto, lo dejo. Si tú dices que el fútbol, lo dejo el fútbol. Si tú dices que lo que sea, lo dejo. Porque tú dices que es pecado. Eso es un verdadero arrepentimiento al que Dios nos llama. Esta clase de arrepentimiento no es solo sentirnos mal por un tiempo. No es tampoco una experiencia pasajera. ¿Has leído un libro o has escuchado un sermón que ha tocado tu corazón y de momento te sentiste emocionado, te sentiste motivado, pero después pasó la emoción, pasó el fervor, pasó las emociones? Ese no es un arrepentimiento verdadero. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con reconocernos pecadores y estar dispuestos a abandonar el pecado, todo pecado. Decirle a Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Dios, reconozco que he pecado contra ti. Dios, reconozco que he fallado en muchas cosas y tú lo sabes y me arrepiento en este momento. Te pido que me perdones, que me laves con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que me des la vida eterna y me hagas una nueva criatura. Y entonces Dios lo va a hacer. Amén. Pidamos al Señor perdón, pero también salvación. Porque el regalo, la salvación es un regalo. Dice la Biblia, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y en Romanos 6, versículo 23, dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en primera de Juan, capítulo 5, también dice la Biblia, versículos 11 en adelante, dice la Biblia, ¿no? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y ese hermoso versículo, a mí me parece hermoso, ¿sabes por qué? Porque con ese versículo me evangelizaron por años a mí. Juan 5, 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Claro que el versículo más lema tal vez, o más popular para evangelizar, Juan 3:16. ¿Sí lo sabes? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida
Amén. Él promete perdonarnos. ¿Cuál será, hermanos, la respuesta a este llamado de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Y quiero preguntarte del amor en Cristo, y solo del amor en Cristo, hermano o hermana, o si hay alguien aquí que no ha experimentado el nuevo nacimiento, que no ha nacido de nuevo verdaderamente, y que solamente está luchando en sus fuerzas, y que solamente está viviendo una vida religiosa, y que solamente está tratando de aparentar vida espiritual, que no tiene interés en la Biblia, que no tiene interés en la oración, que no tiene un verdadero interés en la iglesia del Señor Jesucristo, quiero decirte que hoy puede ser el día de salvación para tu alma. Si quieres esperar, es tu responsabilidad. Dice el Señor, recuerda, Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Se dice, hace unos años, en una campaña que organizó un pastor, invitó un evangelista para que predicara. Y cuando el evangelista presentó el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, e hizo la invitación para que las personas que quisieran recibir a Cristo como su Salvador, quisieran recibir el regalo de la vida eterna, pasaran al frente y tomando esa decisión, y se dice que pasó el pastor. Él pasó para recibir a Cristo como su Salvador. ¿Qué vergüenza? No. Para mí no. Qué bueno. Qué bueno, porque si él no estaba seguro de su salvación, si este hombre no había sido realmente redimido, y si este hombre probablemente de manera religiosa tal vez, o por lo que haya sido, pero si este hombre no tenía la certeza, la seguridad de la vida eterna, qué bueno que lo hizo en ese momento, ¿no? Bueno, no sé si lo corrieron de esa iglesia, no lo sé, pero ¿sabes qué es lo más importante? Si ese hombre verdaderamente se arrepintió, la Biblia dice que fue perdonado, fue lavado y su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso dice la Biblia. ¿Recuerdas el canto? Cuando ya se pase el estado. ¿Recuerdas el canto? Sabes que muchos lo cantan, pero muchos no llegan al cielo, porque solamente lo cantan de labios para afuera. Cuando ya se pase el estado, a mi nombre, yo feliz. Tenemos que asegurarnos, hermano, tienes que asegurarte de que tienes la vida eterna, porque si no, seguirás engañándote a ti mismo, seguirás solamente viviendo un pseudo cristianismo o un cristianismo a tu manera, nada más, religioso. Voy cuando puedo. Si tengo ganas. Si no hace frío. Si no hace calor. Sí. Ese es el engaño de Satanás para tener a multitudes de personas esclavizadas, haciéndoles creer que no necesitan ni orar, ni leer, ni mucho menos trabajar en una iglesia cristiana. Por eso debemos de tener cuidado. La respuesta a este llamado, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la Biblia. Dios no se goza del castigo. ¿Recuerdas Joel capítulo 2? Dios no se goza del castigo, pero sí pagará a cada uno según lo que hayamos hecho. Por recibir el regalo de la salvación, la vida eterna, y quienes no lo recibieron, la Biblia dice que serán lanzados al lago de fuego que arde por una eternidad, donde Satanás, el falso profeta y el anticristo serán arrojados primero, pero también todas aquellas personas
que la respuesta, su respuesta al llamado de Dios fue: no, Señor, no te necesito. O tal vez en este momento no. O tal vez lo que sea, pero la respuesta de algunos seguirá siendo no al llamado de Dios para salvar, perdonar, limpiar y dar vida eterna. Te animo, hermano, en el amor en Cristo, para que no sigamos alimentando el engaño, no sigamos alimentando la pereza, no sigamos alimentando la incredulidad. ¿Sabes que el pecado que la Biblia describe, lo describe como pecado, donde dice la Biblia que Jesús, el Señor Jesús, no pudo hacer muchos milagros en un lugar, en un poblado, en un sitio? No pudo hacer, no porque no pudiera, sino que Jesús mismo dijo: ¿por la qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su pecado de ese pueblo? Por la incredulidad. Incredulidad significa que no cree sin creer. Eso significa, es decir, o en otras palabras, no le creo a Dios, no creo lo que la Biblia dice, no creo lo que aquí está escrito, no creo en las promesas de Dios. Eso significa la falta de fe o la falta de creerle a Dios en lo que Él dice. No. ¿Cuántas personas están esperando ser salvas? ¿Sabes qué se necesita? Sí, es cierto que el Evangelio, porque el Evangelio es el que salva, pero ¿sabes qué se necesita? Un hombre o una mujer que hayan sido redimidos por la sangre del Cordero. Es lo único que se necesita. No se necesita un instituto bíblico. No digo que sea malo, pero no lo necesitas. Ni tampoco necesitas saber toda la Biblia de memoria. No se necesita. Bueno, decía el hermano Pedro, los testigos de Jehová saben mucho. Bueno, no quiero contradecir al hermano, pero los testigos de Jehová solamente usan el Antiguo Testamento y a su conveniencia. No quieren tocar el Nuevo Testamento para nada. Pero es absurdo. Sí, para que se entienda el Antiguo Testamento tenemos que tratar con el Nuevo Testamento. No hay explicación. No se puede explicar, y por más que ellos o cualquier otro grupo religioso le quiera acomodar a la Biblia, chocarán, y como dijo el Señor Jesucristo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Además, lo tengo que decir, pero es la verdad, los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo es Dios, y mucho menos que es una persona. Entonces, si el Espíritu Santo no es Dios, entonces la Biblia, la palabra de Dios, no nos muestra la verdad. Porque San Juan capítulo 16, todo el capítulo 16 que escribe el apóstol San Juan, habla del Espíritu Santo como una persona, no como un poder, no como una luz, no como una fuerza activa, como una persona. Todo el capítulo 16. Él es el vicario de Cristo. Vicario significa representante. Eso significa vicario, no es el Papa. Ni ni los que vengan, ellos no son, él no es el vicario de Cristo. Bueno, el Cristo de la Biblia no lo es. El vicario de Cristo, que el Señor Jesús prometió, dijo claramente: el Consolador, el Espíritu Santo, yo lo voy a enviar para que esté con ustedes, para que esté entre ustedes, para que les guíe a toda la verdad, para que nos muestre las cosas que deben de ser. ¿Quién es el que interpreta la Biblia? ¿Quién es? ¿Los pastores? No, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos dice la verdad? ¿Los líderes de la iglesia? No, la Biblia es interpretada con el poder y la llenura del Espíritu Santo. Y cualquier hombre o mujer redimido por la sangre de Jesús puede entender perfectamente la Biblia. Lo puedes entender, lo podemos entender. No es, hermano, una jerarquía, no son rangos, no son los más poderosos los pastores solamente, no. Es el Espíritu Santo obrando en el corazón de un verdadero cristiano, un hijo de Dios. La respuesta a este llamado. La respuesta la podemos aclarar o simplemente definir a este llamado como servicio. Al llamado de Dios, después del verdadero arrepentimiento, a servir a Dios. Te pregunto, hermano,
una porción o muchas porciones, dice la Biblia que ¿quién es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién dice la Biblia que es? ¿Quién? El Señor Jesucristo, o el Padre Celestial, también se refiere a Él, el mismo Dios. Rey de Reyes, Señor de Señores. Te pregunto, ¿acaso no es mejor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. ¿No es mejor? Sí. ¿O acaso hay alguien aquí en este mundo que sea mejor servirle? ¿Acaso es mejor trabajar en una dependencia o cualquier organización aquí en este mundo mejor que lo que Dios nos ofrece? Mira, dice la Biblia en la carta que escribe el apóstol Pablo, dice en Apocalipsis capítulo 1, mira lo que dice la Biblia, por la gracia de Jesús, cuando recibimos a Cristo. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Quién? Jesús. Y no solo eso, dice, reinaremos Amén. con Él. Amén. Reinaremos con Él. A mí me parece que no hay privilegio más grande. No lo hay. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo hay. No se puede comparar. Lo que este mundo nos puede dar, no se puede comparar. Lo que podemos obtener de este mundo, no se puede comparar a la gran bendición de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerdas, hermano, qué dijo el Señor Jesús? Todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Amén. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero invitarte, mi amor en Cristo. ¿Quieres seguir siendo un cristiano tibio? Mediocre. Yo no quiero seguir siendo un cristiano, ni un pastor tibio. Yo no lo quiero. Si tú quieres, es tu decisión, no es mi decisión. Creo que Dios nos ha dado, como dice la Biblia, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que Dios no da el espíritu por medida. Eso dice la Biblia. Dios no da el espíritu por medida. Y la Biblia dice el apóstol Pablo, que en Cristo somos más que vencedores. Y la Biblia sigue diciendo, ¿verdad?, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas o lo que necesitamos? ¿Qué necesitas, hermano, en tu vida? ¿Qué necesitamos en nuestra vida para servir a Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos obtener de este mundo que Dios no lo tenga o que sea mejor que lo que Dios tiene? ¿Qué hay? ¿Hay algo? No lo creo. No lo creo. Es más, ni las riquezas. La Biblia dice que Dios es dueño de todas las riquezas. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Ni siquiera las riquezas se pueden comparar para servir a nuestro Dios. ¿Te hace falta algo para servir a Dios? ¿Necesitas algo para servir a Dios? Pidámoselo a Dios. Porque Él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero debemos aprender a pedir, porque ¿qué dice la Biblia? Dice Santiago, pides, pero no recibes. Porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Yo creo, hermanos, creo que es tiempo de renunciar al culto y a lo vergonzoso. Creo que es tiempo de dejar a un lado nuestras carnes. Dice Hebreos 12, nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Tenemos todo a nuestro alcance. Todo es cuestión de decidir. Señor, sí, yo tomo tu llamada. Yo quiero servirte, pero servirte como tú quieres que te sirva. Ya no quiero poner excusas, ya no quiero buscar pretextos, ya no quiero culpar a nadie, porque me engaño a mí mismo. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo también a los discípulos? Cuando en una ocasión los discípulos dijeron,
Señor, ¿y qué de este? De Juan se refieren a Juan, ¿verdad? Y el Señor le dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ustedes qué? ¿Qué les interesa a ustedes, no? Yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Así que, hermano, que no te interese, nos interese lo que los demás piensan. Que nos interese lo que nuestro Dios piensa y quiere de nosotros. Eso es lo más importante. El llamado de Dios no va a detenerse, porque Dios sigue llamando al perdón, a la salvación, a la vida eterna. Pero también Dios sigue llamando al servicio, a servir. ¿A quiénes? A los que decimos que somos sus hijos, a los que decimos que hemos sido redimidos, a los que decimos que la sangre de Jesús ya nos trató, somos nosotros los que Dios está llamando para servir. Que podamos decir, como Isaías cuando recibió la revelación, capítulo 6, que dice la respuesta, Él me dice, Señor, envíame. Pablo cuando recibió la revelación en Hechos capítulo 9, la respuesta de Pablo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Quieres seguir igual? Yo no quiero seguir igual. Yo no quiero que la iglesia bautista fe sigamos reunidos en nuestros laureles, culpando al mundo o poniendo como pretexto cualquier cosa. Yo no quiero eso. Yo quiero un verdadero cambio en mi vida y en este ministerio. Le invito, hermano, que oremos a nuestro Dios. Y si hay algo que Dios ha puesto en tu corazón, díselo ahí en tu corazón a Dios, no me lo digas a mí. Díselo ahí en tu corazón a Dios. Si hay algo que debemos ajustar, Padre nuestro que está en el cielo, en este momento, Padre, le rogamos en el nombre de su Hijo Jesús, que nos ayude, que nos perdone. Sí, cierto, no hemos estado haciendo bien, dijeron los leprosos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Perdónenos, Señor, límpienos, ayúdenos para andar en una verdadera vida cristiana, un verdadero servicio a la vida espiritual, sirviendo al Rey de Reyes, sirviendo al Señor de Señores y viviendo un cristianismo diferente, Señor. Ayúdenos, tómenos en sus benditas manos, Señor, y que no echemos el saco roto, la exhortación. Su palabra, claro que duele, por eso es viva, por eso es eficaz. Por eso la Biblia a veces se describe como una espada, porque corta, penetra y lastima. Qué bueno, Señor, que lastime nuestro corazón, porque eso quiere decir que nuestro corazón es sensible a su palabra. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor, y que a partir de hoy nuestra vida cristiana sea diferente. Ayúdenos a dar testimonio, a no callar. Ayúdenos, Señor, a ponerlo en primer lugar a usted, no el trabajo, no las demás cosas de este mundo. Que usted sea el número uno en nuestras vidas toda la semana, no solamente parte del domingo. Tómenos en sus manos, Señor, guárdenos y levanten en el nombre de Jesús a esos verdaderos adoradores, a esos verdaderos cristianos, a esos verdaderos redimidos. Levante, Señor, a esos que no han doblado sus rodillas delante de los baales de este siglo. La Biblia dice que usted guardó en el tiempo de los reyes 7,000 varones que no doblaron sus rodillas delante de los baales. Que nosotros hoy no doblemos nuestras rodillas delante de los baales de este siglo, sino que nos levantemos en el nombre de Jesús a llevar el mensaje de vida eterna. Lávenos, guárdenos, Señor, purifique nuestros corazones. Porque todo esto, una vez más, Padre, se lo pedimos y le damos gracias todo solamente en el nombre bendito de su Hijo Jesús,